Ahora sí, ya vamos a comenzar. Muy buenos días tengan todos. Vamos a comenzar nuestra clase número veintitantos. Ya no me acuerdo qué número es. Déjenme checar. Es la clase número 27. Recordando lo que nos quedamos la vez pasada, básicamente nos quedamos en los materiales dieléctricos simples. Como veíamos la vez pasada en general, cuando yo tengo un material que está expuesto ante un campo eléctrico externo, el material responde adquiriendo una propiedad, que en este caso es la polarización, y esa polarización responde ante el campo eléctrico, ante la presencia del campo eléctrico, de distintas formas, ¿no? Cuando el campo eléctrico no es muy intenso, entonces uno puede realizar una expansión perturbativa, digamos, de la polarización como un modelo, básicamente, para entender este fenómeno de la polarización que puede tener el material por la presencia misma del campo eléctrico, ¿no? Entonces, cuando el campo eléctrico es muy pequeño, pues se puede observar un término lineal. Si uno sigue aumentando el campo eléctrico, puede ser que aparezcan términos no lineales, ¿no? Y esto también va a depender de la naturaleza del material. Estos coeficientes Xi y J son fenomenológicos, como lo presentamos aquí. Sin embargo, hay teorías microscópicas basadas en la física de la materia condensada, la mecánica estadística, que, digamos, permiten determinar estos coeficientes, ¿no? O sea, dar una predicción teórica de cómo debe ser el comportamiento de estos, ¿no? Entonces, en el caso de los materiales dieléctricos simples, simplemente el campo de polarización viene dado linealmente con el campo eléctrico, donde solamente tenemos una constante que se le llama susceptibilidad eléctrica, el coeficiente de proporcionalidad. Entonces, si lo vemos en términos de esta expresión, digamos, los términos no lineales desaparecen en el material dieléctrico simple, y además esta matriz Xi-J es una matriz diagonal con todas sus componentes iguales, ¿no? Entonces, esto te habla de que en el material dieléctrico simple tú tienes isotropía, ¿no? O sea, en cualquier dirección que tú dirijas, digamos, el campo eléctrico, el material se va a polarizar por igual, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tenemos la polarización proporcional al campo eléctrico, pues podemos también definir lo que se llama la permitividad y la constante dieléctrica, básicamente en términos de esta ecuación, ¿no? Porque de hecho, pues el hecho de que haya polarización significa que hay como una, bueno, más bien hay una permitividad que es distinta del vacío, ¿no? Entonces, en este sentido, esta ecuación te permite distinguirlo. Obviamente esto, pues, como el material tiene esta relación constitutiva, pues te permite relacionar la permitividad y la susceptibilidad eléctrica, ¿no? Y también aquí simplemente por una cuestión de practicidad a la hora de hacer cálculos, se puede definir lo que se llama la constante dieléctrica, que es una constante dimensional, que es la permitividad dividido sobre la permitividad del vacío. Entonces, y estas teorías de la mecánica estadística y la física de la materia condensada permiten mostrar que la susceptibilidad es positiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos, sobre esta base vamos a ver este, cómo se tratan algunos de los problemas. ¿Ok? Entonces, como estoy aquí con mi computadora, se me hace más complicado. Pero bueno, vamos a... Bien, entonces, pues lo más sencillo es cuál serían los campos y las fuentes en la materia de eléctrica sencilla, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso.
¿Ok? Bien, entonces lo más sencillo es, bueno, ya tenemos que de las ecuaciones que derivamos, la ecuación de Gauss pues viene dado por esta expresión, ρ, ¿no? Donde estas son las cargas libres, este D, pues es el campo de desplazamiento eléctrico, que podemos recordar que viene dado por epsilon 0, el campo eléctrico, más la polarización, ¿no? Pero en el caso de polarización de materia de eléctrica simple, la polarización tiene una relación constitutiva como epsilon 0, la susceptibilidad por E, ¿no? O también, como vimos arriba, se puede expresar como epsilon menos epsilon 0 por el campo eléctrico, ¿no? Entonces, si utilizamos esta expresión, ¿vale? Podemos ver que este término, cuando yo lo sume aquí, va a cancelar exactamente con este, de tal manera que D, el campo de desplazamiento, es igual a la permitividad por el campo eléctrico, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido porque, digamos, uno puede ver que esta expresión es lo que generaliza, digamos, al campo eléctrico, en el sentido de que si yo estoy en el vacío, pues simplemente la permitividad es la del vacío, ¿no? Si estoy en un medio material con una permitividad distinta, pero materia dieléctrica sencilla, pues es esta expresión, ¿no? Ahora, aquí, aún podríamos decir, o sea, yo dije que era isotrópico, ¿no? El material, o sea, es decir, que en cualquiera de las direcciones, digamos, la polarización va a ser la misma. Pero uno podría decir que esta epsilon puede ser una función de la posición, y esto significaría que el material puede ser que sea isotrópico, pero no homogéneo. ¿Ok? Es decir, que depende de la posición en qué lugar se va a manifestar más la polarización. Entonces, si yo supongo eso, al sustituir en esta ecuación, entonces la ecuación que aparece de manera más general va a ser epsilon igual a, o sea, epsilon multiplicado por la divergencia del campo eléctrico más el campo eléctrico multiplicado por el gradiente de epsilon igual a ρ libre, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación, y esta ecuación pues ya la vuelve pues suficientemente más complicada que la ecuación estándar para el campo eléctrico, para determinar el campo eléctrico, que pues no es tan sencilla, ¿no? Tomarla, ¿no? O sea, resolver este tipo de ecuación, pero sí hay estudios, digamos, que consideran estas circunstancias, ¿no? Entonces, vamos a hacer la aproximación también en la que el epsilon es también constante, ¿no? También consideramos que epsilon es una constante, ¿vale? Entonces, en este caso, pues este término se va a cero, y tenemos una ecuación estándar donde este epsilon es una constante, divergencia del campo eléctrico igual a ρ sobre F, ¿no? Entonces, pues esto hace que tú tengas prácticamente la misma ecuación que tienes en el caso del vacío, y la otra ecuación fundamental, pues es el rotacional del campo eléctrico igual a cero, ¿no? Esta ecuación no cambió, entonces, digamos, pues al final de cuentas uno puede utilizar todos las mismas soluciones, nada más tienes que tomar en cuenta el hecho de que tienes, tienes que tomar en cuenta las condiciones a la frontera que puede haber en algunos casos, ¿no? O sea, porque puede ser que haya regiones que tengas una permitividad uniforme y tengas otra región con otra permitividad también uniforme, y entonces tienes que pegar las soluciones utilizando las condiciones de la frontera, ¿no? Por eso en inglés también las condiciones de la frontera se le llaman matching conditions, porque es justamente condiciones de pegado, ¿no?
Bien, entonces, el hecho de que se satisfaga esta segunda ecuación, pues ya sabemos que esto implica que el campo eléctrico yo lo puedo expresar en términos de un potencial y al sustituir de vuelta aquí voy a tener nuevamente se obtiene la ecuación de Poisson, ¿no? Que sería menos laplaciano de phi igual a rho f sobre epsilon, ¿no? Nada más que ahora el epsilon es el de la permitividad, eh, digamos, del medio material. Ahora, hay una este, ecuación que en este caso se va a satisfacer, fíjense, recordemos de lo que vimos en la clase anterior, que el rotacional de D, ¿sale? A diferencia de, del rotacional de E, el rotacional de D del campo de desplazamiento no es igual a cero. De hecho, se puede ver directamente acá, porque en esta ecuación el rotacional es un operador lineal que actúa primero sobre el campo eléctrico más el rotacional de P, ¿no? Entonces, el rotacional de E, pues ya sabemos que es cero, entonces esto de acá es el rotacional de P. Pero, por otro lado, tenemos que tenemos además que D es epsilon por E y esta E es una constante, ¿no? Esto implica que el rotacional de D es igual a cero y esto implica, por esta ecuación que está aquí arriba, que el rotacional de P también es igual a cero. Pero fíjense que aquí es bien importante eh, reconocer que el rotacional de P es igual a cero en el volumen, ¿sale? Pero en la frontera no necesariamente va a ser cero, ¿ok? O sea, en la frontera, acuérdense que puede haber una densidad debido a la polarización, entonces ahí puedes tener un término que sobreviva aún, a pesar de que el rotacional sea igual a cero, ¿ok? Entonces, pues justamente si nosotros recordamos la fórmula de Helmholtz, sale para el caso en donde eh, solamente tenemos la fuente de la densidad de carga, ¿sale? Pues, o sea, digamos que tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? Eh, básicamente, pues aquí es indistinguible, digamos, el hecho de tener E o epsilon, ¿no? Entonces, digo, o D, ¿no? Porque como epsilon es una constante, entonces yo puedo escribir para D, podemos escribir, ¿sale? De acuerdo con el teorema de Helmholtz, que vimos, de hecho, desde la primera unidad. El teorema básicamente nos dice que si yo tengo la divergencia del campo y tengo el rotacional del campo, entonces yo puedo determinar la solución. Entonces, básicamente nos dice que si yo tengo la divergencia de D, que en este caso es la densidad, y si yo tengo el rotacional de D, ¿sale? En general esto es el rotacional de P, ¿sale? Entonces yo voy a tener que D, ¿sale? Se puede escribir como, en este caso sería la integral de 3R',
la densidad, o sea, aquí tendríamos el gradiente, ¿vale? De hecho, un signo menos. Nada más es aplicando directamente el teorema sobre 4pi r menos r', ¿no? Y en general, pues tú también vas a tener el rotacional de la integral también en el volumen del rotacional de P', porque esta es la otra fuente, o sea, este de acá es el rotacional de D, ¿ok? Entonces uno puede decir, bueno, en P', o sea, si yo considero la situación en donde este epsilon es una constante, pues ya vimos que rotacional de D es igual a cero, entonces uno eh, ingenuamente pudiera tomar este término y hacerlo igual a cero. Pero hay una contribución debido a la frontera, ¿no? Entonces ahí va a haber una tarea. Tú puedes probar básicamente que esta ecuación, utilizando un teorema de Gauss, básicamente se va a reducir en el caso en donde, o sea, va a ser más conveniente expresarlo de esta forma, ¿no? Rho f, r', y acá vamos a tener todas las fronteras por la contribución debido a la carga, básicamente, en las fronteras. Ok, entonces este es básicamente el asunto de aquí, pues simplemente haciendo o sea, digamos, uno puede reordenar este término para poder aplicar, digamos, el teorema de la divergencia y expresarlo de esta forma, ¿no? Entonces, este término sí puede sobrevivir aún aunque el épsilon sea una constante. Okay. Bueno, también, pues también teníamos que la polarización, la densidad de polarización, que la densidad de polarización es ρp menos divergencia de P, ¿no? P, pues ya vimos, ¿no? Está en términos del campo eléctrico, entonces yo puedo expresar esto como rho P igual a menos divergencia de epsilon 0 chi por el campo eléctrico, y esto de acá es constante, ¿no? En este caso, entonces voy a tener menos epsilon 0 chi, divergencia del campo eléctrico, pero la divergencia del campo eléctrico, pues es la densidad de carga libre. Entonces tengo que la densidad de polarización, en el caso del material dieléctrico simple, donde la constante eléctrica también es uniforme, va a ser proporcional por la susceptibilidad a la densidad de carga libre. ¿Okay? Y pues también aquí puedes aprovecharte de las otras relaciones y puedes expresarlo en términos de la constante dieléctrica, ¿no? Por ejemplo. O sea, porque acuérdense que este término epsilon 0 chi, vamos a regresar un poquito aquí. ¿Dónde está? Acá está.
Ah, no, era en la clase anterior, ¿no? Pero bueno, el término epsilon 0 xi es lo mismo que el epsilon menos epsilon 0, y esto es lo mismo que epsilon 0 por la constante dieléctrica menos 1. ¿Ok? Profesor, Sí. la, mm, cuando sustituyó la densidad de carga libre, ¿no llevaba un epsilon cero dividiendo o así está bien? Ah, tienes razón, tienes razón. Sí, porque aquí la divergencia es esta, ¿no? Acá está. Tengo que dividir sobre epsilon mayúsculo. Digo epsilon sin subíndice. Entonces, debe ser, tienes razón, aquí debe ser sobre epsilon. Y esto es realmente sobre epsilon. Entonces, aquí es sobre epsilon. Este es el inverso de la constante dieléctrica. Entonces esto de acá, cancela ese término, queda 1 menos 1 sobre kappa. Con este signo menos, pues ya queda rho p igual a 1 sobre kappa menos 1 sobre rho f. Entonces, en este caso, la densidad de polarización siempre es proporcional a la densidad de carga libre. Y la otra cuestión es que recuerden que kappa siempre es más grande que 1, ¿no? De acuerdo con las teorías que decíamos. Entonces quiere decir que este coeficiente siempre es negativo, ¿no? O sea, si la carga es positiva o tiene una región donde tienes carga positiva, la correspondiente carga o densidad de carga debido a la polarización va a ser negativa, ¿no? Y la otra cantidad de interés también es, en la polarización, es la densidad superficial, en una superficie dada, ¿no? Superficial de carga. Entonces, la densidad superficial de carga, por lo que tú tienes ahora, es sigma p igual a p punto n, ¿no? Y esto pues lo puedes expresar simplemente con la expresión que tiene la polarización en términos del campo eléctrico, que sería epsilon 0, en términos de la constante dieléctrica, kappa, menos 1, por el campo eléctrico evaluado en la frontera. ¿Sale? Entonces, estas son las dos expresiones que tenemos que tomar en cuenta, junto con esta solución en general, para la situación donde los campos decaen, ¿no? en las fronteras, en infinidad, perdón, y estas dos ecuaciones, que serían las ecuaciones básicas para cualquier problema con medio material dieléctrico simple. ¿Okay? Bien, entonces ahora vamos a considerar un ejemplo, ¿no? Es decir, algunos ejemplos, como el de placa paralela. Ya no me dio tiempo, pero permítame. Entonces, para los dieléctricos simples, cuando no tenemos o sea, la situación es así, digamos que tenemos, vamos a decir, vamos a poner aquí como unos ejemplos, ¿no? Vamos a considerar una región que tenga, de acá representa el dieléctrico, ¿no? Entonces, tú te puedes preguntar, pues, ¿cuál sería, por ejemplo, el campo eléctrico debido a una carga
¿sale? Que está aquí encajada en el dieléctrico, ¿no? Bueno, pues la densidad completa, pues es la densidad de polarización, o sea, tenemos que pensar de esta manera, más la densidad de carga libre, ¿sale? Pero ya vimos que esta densidad de polarización es proporcional a la densidad de carga libre, ¿sale? De hecho, aquí está arriba, ¿sale? Incluye este término, entonces, cuando sumo este término acá, pues esto simplemente va a quedar la densidad de carga libre dividido sobre la constante dieléctrica. De esa manera se modifica. Entonces, el campo eléctrico de una carga se obtiene básicamente de reemplazar epsilon 0 por epsilon, ¿no? O sea, por epsilon nada más, ¿no? Entonces, el campo eléctrico de la carga es el de una carga libre en el vacío, pero reemplazando epsilon 0 por epsilon, ¿no? ¿Por qué? Porque es la misma ecuación, ¿no? O sea, la ley de Gauss, ¿no? Que tenemos aquí arriba, ya está, es exactamente la misma, excepto que este epsilon se reemplaza por, digo, el epsilon 0 que estaba ahí, en el caso libre, se reemplaza por epsilon, ¿no? Entonces quiere decir que el campo eléctrico pues va a ser igual a la carga dividido sobre 4pi epsilon, ¿sale? R sobre R cuadrado, ¿no? Vamos a decir que la carga está aquí en el origen. Entonces el campo eléctrico a una distancia R en este punto, pues va a ser simplemente esta expresión. Entonces, si ustedes se fijan, esto de acá nos da la idea de que esto de acá es el campo eléctrico en el vacío. O sea, de hecho es así, dividido sobre, o sea, si yo multiplico por epsilon 0 y divido sobre epsilon 0, esto me da el campo del vacío y aquí obtendría la constante dieléctrica. Entonces, fíjense, entre más grande sea la constante dieléctrica, lo que ocurre es que el campo eléctrico que permea aquí el medio dieléctrico, aquí el campo eléctrico permea, las líneas de campo se mueven, ¿sale? En todo el dieléctrico, son menos intensas esas líneas de campo que si no hubiera dieléctrico, ¿no? Por esta constante. O sea, este K es mucho, muy grande, entonces lo que hace es que el dieléctrico lo que hace es como que detiene el campo eléctrico, ¿no? O sea, sí lo apantalla, pero no como en el conductor que lo apantalla completamente, sino lo apantalla ligeramente, disminuyendo su intensidad. Y en el caso de los medios dieléctricos, pues no cambia su dirección. O sea, en los medios dieléctricos simples no cambia su dirección, solamente su intensidad. ¿Ok? Y lo mismo pasaría para el caso del potencial eléctrico. Pues este de acá sería Q sobre 4pi epsilon por R, ¿no? Entonces, esto de acá igualmente sería el vacío, ¿no? El potencial en el vacío dividido sobre la constante dieléctrica. Ahora vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo sencillo, con un capacitor de placas paralelas que tenga carga fija, ¿no? Entonces vamos a tener aquí otro ejemplo. Capacitor de placas paralelas.
Ok. Entonces, básicamente, vamos a tener aquí el capacitor. Digamos que, y aquí adentro vamos a meter un dieléctrico, ¿vale? Y vamos a ver, la pregunta es, ¿qué ocurre con la capacitancia, ¿no? Eh, si hay una disminución o un aumento de la capacitancia, eso pues debe tener importancia tecnológica, ¿no? Entonces, vamos a fijar las cargas positivas aquí arriba de manera uniforme. Digamos que aquí voy a tener y acá las cargas negativas, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Todas las cargas negativas. Entonces, de tal manera que eh, vamos a tener eh, una densidad superficial. Fíjense, aquí hay una cuestión importante porque, eh, a ver, permítame un tantito. Ajá. O sea, aquí hay una confusión. Déjenme borrar estas carguitas. Hay que ser cuidadoso. O sea, porque digamos que sin el dieléctrico, vamos a decir que abajo tiene carga, vamos a decir que tiene carga positiva, ¿no? Entonces hay una densidad de carga sigma F positiva y acá arriba una menos sigma F negativa. Pero acuérdense que para una densidad de carga, la densidad de polarización es negativa. Entonces, en la superficie del dieléctrico, que está localizada justo en la placa de abajo, ¿no? Pero para la superficie del dieléctrico, la carga es negativa, ¿vale? Para la superficie superior, la carga sería positiva, ¿ok? Ahora, pero como la carga del capacitor, o sea, la placa de abajo, es positiva, entonces las líneas de campo eléctrico van hacia arriba, ¿ok? Las líneas de campo eléctrico van hacia arriba. Entonces estas líneas, este campo, pues ya sabemos que debe ser de la forma de E0, o sea, el vacío, sobre la constante dieléctrica, ¿no? Aquí la distancia es D, y ya con esto podemos armar, digamos, lo, los elementos para calcular la capacitancia. Otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que en el vacío, o sea, recordar en el vacío, eh, la capacitancia, vamos a llamarle C sub 0, es simplemente epsilon 0 A sobre la distancia, ¿no? Bien, entonces, aplicando, digamos, básicamente las ecuaciones, lo que tendríamos sería que el campo eléctrico, pues estos de aquí son conductores, ¿no? ¿No? Y entonces uno puede aplicar, digamos, o sea, tú tienes, ¿cuál sería la ley que describe el campo de desplazamiento? Pues es esta, ¿no? Sigma F. Bueno, o sea, va a ser la densidad superficial de carga, ¿no? Déjame poner aquí nada más rho F, ¿no? O sea, en general tienes esta la ley. Entonces uno puede aplicar la ley de Gauss con una superficie gaussiana que tenga la forma de una caja de pastillas, aquí abajo, ¿no?
así, en una superficie, y entonces determinar D exactamente como lo hicimos para el caso del conductor. Entonces uno puede concluir que el D, pues en este caso no hay épsilon, ¿no? Entonces, a diferencia de eso, pues simplemente va a ser la densidad de carga superficial multiplicada por el vector normal de la superficie, ¿no? Que en este caso sería Z unitario. Entonces, este sería el campo de desplazamiento. Ahora, pero D, pues es igual al campo eléctrico sobre épsilon, ¿no? Entonces, uno concluye que el campo eléctrico sobre épsilon, no, perdón, aquí no estoy equivocando, debe ser épsilon por el campo eléctrico. Entonces, aquí concluyes que épsilon por el campo eléctrico es igual a sigma por F. Y además, como el campo eléctrico es ¿cómo se llama? El campo eléctrico es el del vacío sobre la constante, ¿no? Sobre la constante dieléctrica. Entonces, si tú combinas estas dos ecuaciones, pues al final de cuentas tienes que el campo eléctrico del vacío, sustituyendo acá, vas a tener épsilon sobre kappa. Bueno, esto sería en la dirección Z unitario. Voy a tener épsilon sobre kappa, sigma, bueno, épsilon 0 sería simplemente kappa por el campo eléctrico, y este kappa, el campo eléctrico sería kappa sigma F sobre épsilon, sobre épsilon Z unitario. Creo que quedaría así, ¿no? Ok. Entonces, si es así, la capa, pues es épsilon sobre épsilon 0. ¿Sale? Entonces aquí este épsilon cancela con este épsilon y en efecto el campo eléctrico del vacío lo puedes expresar simplemente como la densidad de carga libre en uno de los conductores, de las partes conductores, sobre épsilon 0 por Z unitario, ¿no? Que es básicamente la misma expresión que hubiéramos obtenido si no hubiera dieléctrico, ¿no? Bien, ahora, ¿cuánto valdría la densidad de polarización, la densidad de carga? Superficial, sigma P, ¿sale? Fíjense, esta sigma P, pues debe ser contraria en signo, como dijimos, esa carga está en la superficie, aquí abajo, del dieléctrico, ¿no? Entonces, cuando está la presencia del campo eléctrico en el fondo, ¿no? Este campo eléctrico es cero, las cargas negativas del dieléctrico se van hacia esta parte de la superficie, las cargas positivas se van hacia acá, y entonces hay una polarización, ¿no? En el dieléctrico. Entonces, por eso emerge esta densidad de carga, y esta pues viene dado por, fíjense, es la polarización por el vector normal, pero el vector normal en la superficie, aquí abajo, del dieléctrico va hacia abajo, porque esta es la parte de abajo de la superficie, entonces va en dirección contraria a la dirección Z. Entonces, por eso aquí hay un signo menos P punto Z unitario, ¿no? Porque menos Z unitario es el vector normal. Entonces, bueno, pues esta polarización se puede expresar como
epsilon 0, la constante dieléctrica menos 1, el campo eléctrico, punto Z, pero el campo eléctrico ya lo calculamos, ¿no? Que es el que está aquí arriba. Este es el E completo, entonces el E completo pues es este que está aquí. Lo puedes expresar en términos del E0, o bien directamente en términos de sigma F, ¿no? En términos de epsilon, ¿no? Entonces, fíjense, de aquí nada más despejando, de aquí se tiene el campo eléctrico completo, que sería, está en la misma dirección, entonces yo tendría menos epsilon 0, kappa menos 1, sigma F sobre epsilon, ¿no? Pero epsilon 0 sobre epsilon, como ya dijimos, es 1 sobre kappa. Metemos aquí el signo menos y esto de acá es lo mismo que 1 menos kappa sobre kappa sigma F. Como les había anticipado, kappa siempre es mayor que 0. Entonces, la densidad de polarización pues es justamente negativa o tiene un signo contrario a la densidad sigma F, ¿no? Bien, ahora la densidad total en la superficie, ¿no? Obviamente, pues tienes que, no hay intersticios. En principio, aquí en el diagrama se ve como si hubiera un pequeño intersticio, o sea, un pequeño volumen suelto entre la superficie del dieléctrico y la del conductor, pero en realidad se consideran que están pegados, ¿no? O sea, no hay aire, ¿no? Porque de hecho, si hubiera aire, el aire también tiene una permitividad dada y tendríamos que considerar un modelo distinto. Entonces, en realidad no hay espacio, digamos, entre la superficie del dieléctrico y la superficie del conductor. Entonces, podemos considerar lo que sería la densidad total superficial. La densidad total superficial simplemente sería la suma, ¿no? Esto de acá sería sigma igual a sigma F más sigma P, ¿sale? Y pues podemos aquí simplificar, pasar para acá y quedaría 1 sobre kappa sigma F, ¿no? Esa sería la expresión para la densidad. Bien, ahora pues ya tenemos prácticamente todos los elementos. Ahora pues debemos calcular la diferencia de potencial, ¿no? Para determinar la capacitancia necesitamos la diferencia de potencial, ¿no? Y esta pues la calculamos como la integral de 0 a d, ¿sale? O sea, d es el tamaño, la distancia que hay entre las placas paralelas del campo eléctrico que hay, ¿no? Real, ¿no? O sea, no del vacío, sino del campo eléctrico que incluye los efectos de polarización, ¿no? Entonces, de acá, en términos del vacío, pues es 1 sobre kappa, integral de 0 a d, dl, punto es 0, ¿sale? Y lo puedes expresar de esa manera. Entonces, pues básicamente nos da, digamos, la diferencia potencial del vacío, ¿no? ¿Sale? Y recordemos que la capacitancia tiene la forma C igual a la carga sobre delta phi, ¿no? Entonces, pues esto va a ser la carga con este término, kappa delta phi 0. Pero kappa delta phi 0 es la capacitancia de
como es el inverso aquí, por eso aquí aparece el inverso, del capacitor sin el dieléctrico. Entonces esto es kappa C0, ¿no? Entonces, justamente los dos sigue es que la capacitancia aumenta, ¿sale? Mientras el material dieléctrico tenga una constante dieléctrica, entre más grande sea la constante dieléctrica, eh, la capacitancia va a ser mayor, ¿no? Entonces, pues eso tiene importancia porque si lo que tú quieres es captar la cantidad de carga en el capacitor, pues necesitas un dieléctrico que tenga una constante dieléctrica suficientemente grande para hacer eso. Bien, otro ejemplo es, yo creo que ese ejemplo ya se lo voy a dejar de tarea. Pero bueno, otro ejemplo que puedes tratar, nada más lo voy a mencionar, es el caso en el que yo tengo dieléctrico en todo el espacio. Tengo todo esto de dieléctrico y tengo solamente una región esférica con un material dieléctrico distinto. Entonces aquí la cuestión es que en medio tienes una carga, ¿no? Entonces, en esta región, pues es muy fácil, muy fácil advertir cuál Profe, sería. Ajá. disculpe, ¿qué era la región esférica? Esa Ah, sí. la O sea, tenemos. en esta región tienes una constante dieléctrica, o sea, tienes una permitividad, digamos, epsilon 2, y en esta tienes una permitividad, epsilon 1, ¿ok? Entonces, digamos, tienes dos permitividades y tú quieres saber cómo es el comportamiento del campo tanto en la región azul como en la región azul rey o fuerte, como en la región azul claro, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, es claro que la fórmula, o sea, en general, en una región de permitividad dada, epsilon, por ejemplo, el campo D, pues de hecho no depende de la permitividad, simplemente vale Q sobre 4pi R cuadrado, ¿no? Mientras que el campo E, que es el que sí depende, pues es Q sobre 4pi epsilon R unitario R cuadrado. Entonces uno diría, bueno, pues en esta región azul, pues simplemente pongo epsilon 1 aquí, ¿no? Y ese sería el campo eléctrico en toda esta región, sería el comportamiento del campo. Ahora, ¿cómo sería el campo en la región donde la permitividad vale epsilon 2? Siendo que de aquí escapan, digamos, las líneas de campo de este. Ah, pues resulta que en la región 1, ¿sale? Vale el campo Q sobre 4pi epsilon 1 R unitario al cuadrado. Y en la región 2 vale Q sobre 4pi epsilon 2 R unitario R cuadrado. Ahí está. O sea, simplemente lo que cambia es el epsilon 1 y el epsilon 2. Y, y esto pudiera ser contradictorio quizá, pero se puede justificar bastante bien. Y bueno, la física es que cuando tengo la carga va a producir por sí misma un campo eléctrico, va a polarizar este medio, ¿no? Y digamos, las carguitas que van a estar en la interfase de este lado se va a generar una densidad
¿sale? Una densidad superficial de carga en la frontera de esta esfera, debido a la polarización del lado azul fuerte, pero también del lado azul suave en la superficie también se va a generar otra polarización, ¿no? Porque justamente esta densidad de carga superficial va a producir campo y ese campo es el que va a atravesar, ¿sale? O sea, ese campo producido por la densidad de carga superficial va a permearse justamente sobre todo el dieléctrico de azul claro y eso va a generar una polarización y va a dar también lugar a una densidad de carga superficial en la superficie del lado azul claro, ¿no? Entonces tú tienes que tomar en cuenta estas dos densidades superficiales de carga y tú puedes preguntarte cuál sería el campo eléctrico debido a esa densidad superficial de carga. Y resulta que ese campo eléctrico, pues cuando yo lo sumo al primer campo, para poder decir, bueno, pues el campo acá sería el campo debido a esta carga Q más el campo debido a la densidad superficial de carga. Resulta que ese exactamente es el campo E2. Entonces tú puedes probar eso, ¿no? Y se va a venir de tarea. De hecho, viene como ejemplo en el libro, así que lo pueden consultar ahí. Ok, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, también puedes tener una teoría potencial para los dieléctricos simples, ¿no? Eh, Básicamente, para los dieléctricos simples, pues la teoría potencial en esencia es la siguiente. Si la quieres expresar en términos de la constante dieléctrica, pues tienes la ecuación de Poisson. O sea, la ecuación de Poisson es esta, ¿no? Es menos Laplaciano del campo igual a ρ sobre epsilon, ¿no? Entonces tú puedes multiplicar aquí por epsilon 0 y dividir, y entonces también puedes expresar esta ecuación como menos epsilon 0 Laplaciano de phi igual a ρ sobre la constante dieléctrica, ¿no? O sea, esta capa es la constante dieléctrica. ¿Ok? Entonces tienes esta ecuación, que es la ecuación de Poisson, y pues de lo que se trata es de resolver esta ecuación eh, para el potencial phi y con eso determinar las líneas de campo, ¿no? Entonces, una cosa que se tiene que tomar en cuenta es la condición en la frontera. El hecho de que el phi es continuo en la frontera. Es una de las condiciones de la frontera. Entonces, esa condición básicamente nos dice que phi evaluado en la frontera, de un lado de la frontera, es igual a phi 2 del otro lado de la frontera. Esta es otra ecuación que tienes que tomar en cuenta en la teoría potencial. Y la otra es el hecho de que el campo eléctrico de desplazamiento es discontinuo cuando la superficie tiene una densidad de carga superficial, ¿no? También se toma en cuenta
la siguiente, que es básicamente en términos de la constante dieléctrica, o sea, es esta condición, ¿no? Lo voy a escribir aquí, es D2 menos D1 en la dirección normal igual a densidad de carga, de carga libre, ¿no? Que está en la frontera, ¿no? O sea, esta densidad es densidad de carga superficial en la frontera, ¿ok? Entonces, si lo escribo en términos de la constante dieléctrica, pues es exactamente lo mismo que escribir, y también del campo eléctrico. Eh, bueno, aquí depende de la dirección. Yo lo puedo acomodar la dirección, o sea, el vector normal, déjame poner aquí la superficie. Si esta es la región D2, región D1, entonces eh, vamos a decir que este de acá sería el vector normal n. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es que D es epsilon por E, y E es lo mismo que menos epsilon por el gradiente de phi. ¿Vale? Entonces cuando yo lo proyecto en la dirección normal, pues yo lo que voy a tener es menos epsilon, multiplico, bueno, va a quedar menos epsilon, gradiente de phi, punto n, 2, ¿no? Menos, o bueno, n nada más, menos por menos nada más, epsilon gradiente de phi 1, y esto en la dirección, digo, en la densidad de carga libre, ¿no? Entonces, si yo multiplico aquí por un epsilon 0 y por otro epsilon 0, aquí formo la constante dieléctrica, ¿no? Entonces yo puedo escribir esto como, y de acá sería la derivada a lo largo de la dirección normal. Aquí, fíjense, es una cuestión un poco de notación, ¿no? Que usa el libro para que lo tomen en cuenta, es que para el libro, digamos, la frontera de este lado de la superficie, del espacio, digamos, o sea, el espacio está dividido por esta frontera, ¿no? Entonces, para el espacio, esta es la frontera y su vector normal es el vector que va hacia el espacio donde está D1 y viceversa, ¿ok? ¿Por qué? Porque este es el bulto, ¿no? Entonces, es una cuestión de convención. Entonces, si yo lo escribo en términos de este vector, pues aquí cambia la dirección. Entonces, yo voy a tener simplemente capa. Bueno, aquí es importante tomar que este es 2 y este es 1. Capa 2, la derivada de phi 2 a lo largo de la dirección normal, menos capa 1, derivada de phi 1 a lo largo de la dirección normal, igual a la densidad de carga superficial dividido sobre este epsilon 0. Entonces, esta es la otra condición que tienes, ¿no? Entonces, cuando no hay densidad de carga superficial, pues estas dos son iguales. Estas dos son iguales y esta es la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, en el caso particular de sigma f igual a 0, pues el conjunto de ecuaciones que tienes que considerar es simplemente la ecuación de Laplace, la
continuidad de la función y la continuidad de esta cantidad, que esta combinación, que es la constante dieléctrica, aquí de hecho no importa ahora la dirección del vector normal, si es el que va hacia afuera del espacio donde está el campo de 1 o hacia afuera de donde está el espacio del campo de 2, ¿no? Que hacia afuera de donde está el campo de 2 sería este vector n2 y hacia afuera donde está el campo de 1 sería este vector n. Ok, entonces, pues este es el conjunto de ecuaciones que tenemos que resolver y vamos a ver un ejemplo, que sería un ejemplo clásico. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, en lo anterior, cuando obtuvo la segunda ecuación ¿Esta de acá? con capa 2, sí, ahí, Ah, ok. Este es N2, sí tienes razón. Aquí es ahí N2. los signos están bien o los Sí, índices. es que es con respecto a la dirección normal 2. ¿Sale? O sea, es hacia acá. Entonces, este n vector es contrario al n2. ¿Ok? Si lo hiciera con respecto al n1, al n o al n1, que es este, pues sí hay un signo que tienes que tomar en cuenta. ¿Sí, sí queda claro ahora? Casi, casi. Sí, o sea, haz de cuenta que, mira, déjame, hago una imagen aquí. Imagínate que esta es la frontera, esta línea, ¿no? Entonces hay dos regiones del espacio. Esta región, ¿no? Y la región de aquí abajo. O sea, tienes dos regiones. ¿Vale? Entonces, región 1 y región 2. Entonces, si tú estás aquí, tu frontera es esta. Y el vector normal es el que va hacia afuera de la frontera. Entonces, este de acá, para esta parte sería N1. Si tú estás en esta región, tu frontera es esta. Y el vector normal es uno que va hacia afuera de tu frontera, que en este caso sería N2, que vale menos N1. ¿Sale? Ese es el asunto. Y entonces, aquí en aquí en esta discontinuidad, este n se refiere al vector normal que es hacia afuera de la superficie de la región en donde está D1. O sea, es hacia acá. Pero yo lo puedo expresar en términos del N2 sin problema. Por eso aquí cambia de signo. ¿Sí queda claro Abraham? Sí, gracias. Ok. Bien, un problema clásico es que se puede resolver con teoría potencial, como un ejemplo. Es el caso en donde yo tengo ahora una... mm, tengo un medio, ¿no? Tengo un medio dieléctrico, ¿vale? Y en este medio tengo un campo eléctrico, ¿vale? Entonces ya sabemos que el campo eléctrico lo que va a hacer es polarizar el medio, ¿no? Va a haber una polarización. Pero hago una, cavidad, ¿vale? Una cavidad circular. Ya me salió aquí una.
Ok. Sale una, más o menos ahí está, ¿no? Una cavidad circular, de hecho lo voy a escribir de otro color. ¿Sale? Una cavidad circular, que no me borra como quisiera. Pero aquí tengo mi cavidad, ¿no? Y esa cavidad, digamos, tiene un radio R y aquí no hay dieléctrico prácticamente, ¿no? Entonces, la cosa es encontrar cuánto vale el potencial y el campo en todos lados, ¿no? O sea, el hecho de que yo le quite aquí al dieléctrico, pues cambia el asunto, ¿no? Porque tengo una región donde hay dieléctrico y tengo una región donde no hay dieléctrico, ¿no? Entonces es un problema que se puede resolver con la teoría potencial utilizando las condiciones de frontera apropiadas, ¿no? Entonces, digamos, vamos a decir que el dieléctrico que está afuera, vamos a decir que tengo una constante dieléctrica, kappa. Y acá, pues como le quité, ¿no? Hice una cavidad, entonces pues es la constante dieléctrica 1, ¿no? Porque no hay, este, eh, no hay dieléctrico, ¿no? Bien, entonces, pues, digamos, el campo eléctrico, el campo es cero que está ahí. Vamos a decir que estas líneas rojas son el campo de cero. Ya sabemos que este de acá va a polarizar, ¿no? Y como aquí hay una frontera, que es esta frontera esférica, y aquí ya no hay dieléctrico, pues va a crearse, va a ser una superficie, entonces va a haber una densidad superficial de carga, ¿no? Y esa densidad superficial de carga eh, en la frontera esférica hay una densidad superficial de carga, ¿no? ¿Ok? Que pues es del orden o es básicamente P0.n, o sea, el, la polarización. Y este P0, pues justamente como el campo eléctrico está en esta dirección, ¿sale? Entonces la polarización también está en la misma dirección. Y si este de acá es un vector normal de la superficie, que sería, por ejemplo, aquí sería en esta dirección, el vector normal, acá sería en esta dirección, por acá sería en esta dirección. Entonces va a haber un ángulo que hay entre el vector normal y la dirección de polarización, que esto de acá debe ser como menos P0 coseno de teta. ¿Ok? Entonces, digamos, la densidad de carga superficial es proporcional al coseno de teta, ¿no? Y este es un problema que ya habíamos resuelto en el contexto de un conductor esférico que estaba en presencia de un campo eléctrico, en donde la densidad de carga también era proporcional, digamos, al coseno de teta. Entonces, debido a eso y el hecho de que para el conductor también es válido
la ecuación de Laplace, ¿sale? Entonces la solución debe ser la misma, excepto que las constantes, ¿sale? Pueden ser distintas, ¿no? Entonces acuérdense que cuando este es un problema que tiene simetría axial, ¿no? O sea, tienes aquí una simetría axial, este de acá puede representar el eje Z, entonces tienes una simetría azimutal, ¿no? Tienes aquí simetría azimutal y por lo tanto podemos utilizar la expansión en serie de los polinomios de Legendre y como la densidad de carga es esto, entonces básicamente tenemos la siguiente solución, ¿no? O sea, traten de revisen y básicamente van a tener que phi de r de teta solamente puede ser AR coseno de teta para R menor o igual que R. Ahorita voy a explicar por qué debe ser de esta forma. Y para afuera, pues debemos tener estas expresiones. B R cuadrado coseno de teta para afuera de la esfera. ¿Por qué tendríamos este término? Si ustedes se fijan, este término en coordenadas cartesianas es básicamente AZ. Entonces, la derivada de este potencial con respecto a Z, pues te da un valor constante del campo eléctrico, que es justamente el hecho de que la presencia de este campo eléctrico, como va hacia acá, entonces aquí va a haber cargas negativas, ¿sale? Y acá va a haber cargas positivas, exactamente ordenadas de manera simétrica. Entonces aquí se va a generar un campo eléctrico uniforme también en el interior de la esfera. ¿Ok? Entonces por eso aquí hay un campo eléctrico uniforme. Ahora, afuera ya el campo eléctrico no necesariamente es uniforme, excepto cuando el radio es mucho, muy grande. ¿Ok? Cuando yo me alejo mucho, digamos, me voy y me alejo de la esfera, pues nuevamente las líneas de campo tienen que ser las uniformes, ¿no? Entonces, por eso está este término, está acá, ¿no? Es 0 R por coseno de teta, cuando R es mucho más grande que el radio de la esfera. Y las constantes A y B, pues son por determinar de acuerdo con las condiciones a la frontera. ¿Ok? Entonces, es una manera en cómo se pueden construir las soluciones potenciales basándose básicamente en la solución que tiene la ecuación de Laplace, que en este caso en coordenadas esféricas y con simetría azimutal, pues se puede expresar como una solución del interior o una solución del exterior en términos de combinaciones de polinomios de Legendre, ¿no? Bien, entonces, pues, ¿cómo determinamos A y B? Pues utilizando las condiciones de pegado o las condiciones de frontera, ¿no? Entonces, para determinar A y B, usamos las condiciones de frontera. ¿Vale? ¿Cuáles condiciones de frontera? Bueno, pues la frontera no está cargada. Entonces, como esta frontera no está cargada, no tiene cargas libres, pues me refiero, entonces utilizamos estas ecuaciones, ¿no? Entonces tengo este de aquí y este de acá. Entonces, pues aplicamos aquí tengo yo ya la situación para los dos potenciales, ¿no? O sea, el potencial en el interior, que es y este es el potencial en el exterior. Entonces simplemente tenemos que evaluar en R mayúscula, que es el radio, ¿no? Que es la frontera. Entonces, por un lado voy a tener A, R, coseno de teta, igual a
este término que sería menos E0 R más B R cuadrado, todo esto multiplicado por coseno de teta. Como es para cualquier ángulo, pues esto de acá tiene que ser igual, ¿no? O sea, AR. ¿Ok? Bien, entonces tengo una ecuación que involucra A y B. Necesito otra ecuación para poder resolver A y B. Y esta es la otra condición a la frontera, que está aquí. Entonces, tengo que derivar con respecto a la dirección normal de la superficie. Por la dirección normal de la superficie es la dirección radial. Entonces, simplemente con que derive yo con respecto a R en ambos lados, y listo, ¿no? Entonces voy a tener la derivada con respecto a R. Va a ser la siguiente, ¿no? Derivada phi con respecto a R. En la parte del interior va a ser simplemente A coseno de teta. Y en la parte del exterior voy a tener menos E0 menos 2 veces B R al cubo, todo esto multiplicado por coseno de teta, ¿no? Vamos a revisar, acá es también R. Menos 2, menos 1 es 3, ok. Entonces aquí sería 3, ¿no? Entonces esto lo evaluamos y ya tengo aquí la otra ecuación. Igual va a ser capa 1A, el coseno de teta no juega, entonces voy a tener menos E0 menos 2B sobre R el cubo multiplicado por capa 2. Entonces ya tengo dos ecuaciones que me relacionan. Bueno, aquí capa 1 pues es 1, ¿no? Porque es una cavidad, ¿no? Que no tiene nada. Entonces aquí capa 1 vale 1, capa 2 vale capa, ¿no? Entonces ya tengo dos ecuaciones que son esta de aquí. Vamos a resolverlas. Copiar. Este de acá sería una de las ecuaciones. La otra ecuación, que es esta de acá, sería A igual a menos E0 menos 2 veces B R al cubo por capa, ¿no? Entonces, pues una posibilidad es pasamos dividiendo para acá y despejamos y eliminamos el A, ¿no? Entonces voy a tener una ecuación, va a ser menos E0 más B R al cubo, va a ser igual a menos E0 con capa menos 2 capa sobre R al cubo por B. Profesor, ¿Sí? ¿por qué dijo que la capa uno dijo que se hacía uno? Porque como el problema originalmente aquí, yo hice una cavidad, ¿no? Entonces aquí no hay nada, digamos, es aire, vamos a decir, ¿no? Entonces, es el vacío aquí adentro. Entonces la permitividad ahí vale epsilon 0 y la constante dieléctrica vale 1, ¿no? Para ese caso. ¿Sí queda claro ahora? Sí. Ok. Bien, entonces aquí despejamos el B. Entonces me conviene pasar esto para acá. Va a tener B R cubo, 1 más 2 capa. Y lo paso para acá. Voy a tener epsilon 0, 1, 1 menos capa.
¿ok? Y de ahí ya nada más despejo B. Quedaría menos, voy a hacer explícito el hecho de que kappa es mayor que 1, entonces voy a poner aquí un menos, kappa menos 1 es 0, r al cubo, que es esto que está acá, dividido sobre 2 kappa más 1. Entonces esta es la expresión para B. Ahora la expresión para A, pues nada más es sustituir aquí la expresión para B, ¿no? O acá, ¿no? Cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces voy a tener A, va a ser menos E0, menos 2 veces B sobre R cúbico, menos 2 veces menos 2 veces B sobre R cúbico, y ya vamos a acabar, que es menos kappa menos 1, 2 kappa más 1, es 0. Entonces, pues nada más cuestión de simplificar aquí, mejor nos da más. Factorizamos este epsilon 0, o factorizo este menos, va a quedar 1 menos kappa menos 1, 2 kappa más 1, también aquí hay un 2, entonces va a quedar menos E0, 2 kappa más 1 menos 2 kappa más 2, sobre 2 kappa más 1, cancelan los 2 kappa, 1 más 2 son 3, pero creo que me falta un kappa. Sí, falta el capa que venía con el A. No, pero ese no tenía capa. ¿O cuál capa te refieres? A la que va multiplicada, sí. Ok, gracias. Entonces en todo hay un capa. En todo esto además hay aquí un capa, capa, capa. Y entonces el A, en efecto, es menos 3 capas sobre 2 capas más 1, es 0. Entonces ya tienes A y B, y ya puedes, pues ya nada más es cuestión de sustituir aquí para tener ya acá, para tener ya la expresión del potencial, ¿no? Entonces les encargo que estudien este potencial, se los voy a encargar también de tarea de, ¿cómo se dice?, de graficarlo con las distintas capas, cambiando la capa, para ver cómo es el comportamiento tanto en el interior como en el exterior, porque definitivamente tanto en el exterior como en el interior depende de capa, ¿no? Porque la depende de capa. Bueno, jóvenes, ahí le dejamos. Prácticamente ya casi acabamos lo de materiales eléctricos. Me faltan 2 cosas que lo vamos a ver el lunes, que es energía en materiales eléctricos y fuerza en materiales eléctricos. Y ya con eso prácticamente terminamos esta parte. Entonces, hoy mismo, hoy sin falta, les voy a entregar su trabajo de tarea y también la propuesta para el examen, para que lo tengan pendiente. Bueno, ¿alguna pregunta? No, de mi parte, ¿no? Muy bien. Bueno, pues que tengan muy buen día. Nos vemos al rato con lo de relatividad. Sale, sale, gracias. Hasta luego.